Aquí no ha pasado nada. Bien. Está fuerte. Ya. Sí, por eso pongo un micrófono y todo para que se escuche mejor la grabación. Vamos a continuar entonces. Estamos en esta serie de mensajes, ¿cierto? Historias de gracia. Y ya vamos a hablar y vamos a conversar en esta historia del nacimiento de Moisés y cosas que van pasando con él, con su vida. Así que quiero invitar a que puedan abrir su Biblia ahí en Éxodo 2 y vamos a leer desde el 11 al 19. Éxodo 2 y vamos a leer desde el verso 11 al verso 19. ¿Lo tiene? ¿Todavía no? ¿Aún no? Éxodo 2, entonces, si alguien fuera tan amable de traerme agua. Muchas gracias. Bien, Éxodo 2, entonces, desde el verso 11 al 19, vamos a leerlo para que podamos ya adentrarnos en lo que Dios tiene para mostrarnos hoy día. ¿Sí? Dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vamos a parar ahí. Oremos. Señor, gracias por tu amor, Dios, que siempre, Señor, está buscándonos, siempre está enseñándonos. Gracias porque podemos ser bendecidos, Dios, por tu palabra, y te rogamos de que ella pueda, Señor, trabajar en nuestros corazones, en nuestra mente, y podamos, Dios, ser cada día más parecido a ti, Señor. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas. Te ruego de que puedas romper aquellas cosas que son deficientes, Señor, en nosotros, y que podamos todos juntos seguir trabajando, esforzándonos para poder tener vidas, Señor, que puedan ser bendecidas por ti. Gracias por tu amor, en nombre de Jesús. Amén. Acuérdense de que allá con la Biblia, junto con la Biblia, hay una hojita donde ustedes pueden tomar apuntes, si ustedes quieren tomar apuntes con respecto a lo que está pasando en el sermón. Son dos cosas básicamente. ¿Quién me está diciendo este mensaje acerca de Cristo? Y la segunda pregunta es: ¿a quién me está desafiando Cristo por medio de este mensaje? Entonces, si ustedes quieren ahí una ayuda a memoria, es muy bueno, porque nosotros entendemos de que la predicación de la palabra es necesaria, importante, pero también nosotros entendemos de que ella necesita ser recordada durante toda la semana. Entonces la idea es de que nosotros salgamos de acá y que nosotros de alguna manera en nuestros devocionales durante la semana podamos ir trabajando esto, podamos ir meditando en lo que ocurrió acá hoy día, y que Dios pueda irse glorificando cada vez más, pueda hacerse presente cada vez más
en nosotros. Esa es la idea. Entonces, ahí agarraste ahí una hojita para tomar apunte, es súper bueno, ¿ya? Nosotros estamos en Historias de Gracia, estamos hablando acerca de esto y vamos al capítulo 2. Vamos a esta segunda temporada, por así decirlo. Ya pasamos el Génesis, vamos al Éxodo, están pasando muchas cosas en la Biblia y están pasando muchas cosas con nosotros también. Y hoy día vamos a hablar de este encuentro que tiene Dios con Moisés, ¿ya? Pero antes de eso, y perdonen que sea tan insistente en este punto, pero de verdad a medida que nosotros vamos avanzando en esta serie de mensajes, más se va afirmando mi convicción de que Dios está estableciendo pautas y bases sólidas para nuestro crecimiento. O sea, lo que está pasando acá son las bases que finalmente sustentan nuestra vida, porque a lo mejor nosotros venimos buscando o buscamos que nos hablen acerca de temas específicos, no sé, por ejemplo, la ansiedad, la adicción, cómo superar la adicción, o cómo, no sé, llegar a la jubilación, o cómo superar el miedo, o cómo superar la duda, o la traición. Todos esos temas son muy legítimos, pero Historias de Gracia nos está ayudando a poner todas estas cosas que nosotros a lo mejor estamos buscando específicamente bajo la visión de Dios, que trasciende de hecho todas estas cosas, todas estas problemáticas, y darnos ¿qué? Confianza en el carácter de Dios que se expresa en la Biblia. De repente nosotros andamos buscando mucho, no sé, por ejemplo, cómo combatir la ansiedad. Y la perspectiva bíblica nos da finalmente esa visión de cómo hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Historias de Gracia, cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, a lo mejor nosotros no vamos a encontrar específicamente lo que andamos buscando, pero yo estoy seguro que los principios, en cómo Dios se ha revelado en nuestra vida, ahí está la respuesta a las interrogantes más específicas que podamos tener todos nosotros hoy día. Entonces, la cosa es cómo aplicamos la palabra de Dios. ¿Y cómo la aplicamos? Bueno, tenemos una comunidad, tenemos personas, pueden venirse a conversar conmigo, un café siempre va a ayudarnos a saber qué está pasando con la vida y cómo podemos aplicar esta palabra mejor a nuestro diario vivir. Entonces, esa es la idea. Yo tengo esta convicción muy fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra pobre comprensión finalmente de quién es Dios es la que nos conduce a tantos males, a tantos problemas. Nuestra corta comprensión de quién es Dios nos lleva generalmente a preocuparnos más de lo que es debido, a poseer más de lo que debiéramos poseer, y eso estremece nuestro corazón, eso conmociona nuestras relaciones y nuestras perspectivas de vida van cambiando. ¿Cuál es la idea de que Cristo pueda ser el Rey y que la visión que nosotros tengamos acerca del mundo en el cual nosotros estamos hoy día parados pueda moldear la visión de Dios y no otras visiones? ¿Por qué hablo de esto? Porque esta semana nosotros fuimos testigos de cómo mujeres salieron a la calle, ¿no? La agenda noticiosa de esta semana fueron las protestas de las mujeres. ¿Qué buscaban las mujeres? Estaban ya cansados de la discriminación y de la violencia, y hoy la principal deuda, o lo que están peleando ellas, tiene que ver con los derechos laborales de las mujeres, con la brecha que existen en los salarios, con la seguridad social, con el acoso, con el doble rol dentro del hogar. Y la maternidad sigue siendo un eje transversal de discriminación. Y yo quiero ser tajante en esto. Tenemos esa misma lucha todos los domingos en la iglesia. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero tenemos esa misma lucha todos los domingos en nuestra iglesia. Cada vez que nosotros leemos un texto bíblico estamos luchando para ser transformados. Cada vez que nosotros estamos todos en comunidad estamos luchando. Cada vez que la palabra de Dios se expone estamos luchando para eso. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero quiero hacerlo evidente. ¿Por qué un hombre cree tener más derechos sobre una mujer? Es pecado. ¿Por qué una mujer cree tener más derechos por sobre un hombre? Es pecado. Entonces, ¿qué todos necesitamos? Restauración. Y ojo con una cosa, nuestra lucha no es la misma que nosotros vemos en la tele, no nos equivoquemos.
Porque este es un tema de cosmovisión. ¿Quién determina cómo una mujer y un hombre tienen derecho y dignidad? Ahí está la pregunta. ¿Cómo nosotros estamos abordando los temas sociales? Ahí está la pregunta. ¿Cómo hoy día nosotros estamos defendiendo el derecho de una mujer? Ahí está la pregunta. ¿Qué a nosotros nos dice que la mujer tiene dignidad? Esa es la pregunta. La Biblia nos muestra ese camino. Y quiero dejar otra cosa muy clara, porque he escuchado fuertemente que el cristianismo incluso es machista. Estamos en esos rumbos. Y que coarta la libertad de las mujeres. Pero yo me pregunto, ¿en qué pensamiento machista cabe la idea de que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia? Con su muerte. ¿Dónde cabe eso en un pensamiento machista? O, como dice Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En ningún pensamiento machista cabe esa idea bíblica. Nuestra lucha se establece con el Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, pero nuestra cosmovisión es distinta a la cosmovisión de afuera. De ahí nosotros tenemos la obligación de construir en nuestra sociedad. Y todos nosotros tenemos que luchar por la dignidad de la mujer, tanto como la dignidad del hombre. Había carteles que decían, yo no quiero tu piropo, quiero que te mueras. El extremo nos lleva a pisotear al hombre, ese es el miedo que me da. Mi esposa, ustedes saben, es profesional, pero ella eligió quedarse en la casa. Ella es discriminada por quedarse en la casa. Porque todos, no sé, ustedes podrían decir, que yo soy machista, la dejo en la casa con los niños. Ella es discriminada, no es discriminada. La dignidad de mi esposa, ¿en quién nace? En la cruz del Calvario, en Cristo. En lo que Él hace, en cómo nos crea. Entonces no se trata de otra visión, se trata de Cristo. Y todos nosotros estamos luchando por lo mismo. Yo estoy luchando a mis hijos para enseñarles de que la mujer es vaso frágil y que tiene que protegerla. Pero yo, ¿cómo voy a ir donde una niña, por ejemplo, a decirle, no, tú tienes derecho? Todos tenemos derecho. ¿Cuáles son nuestros derechos? La cruz de Cristo. Cómo Dios nos crea. La visión que Dios tiene de nosotros. Ahí nacen nuestros derechos. Como hijos del Rey. Y yo no estoy dispuesto a rebajarme por nada menos que por esos términos que de la Biblia. Así que este es Dios. Dios reivindica, Dios está restaurando, Dios nos está llamando a una nueva manera de enfrentar el cómo nosotros vemos el mundo. ¿Y a través de qué es? A través de la Escritura, de ninguna otra cosa. Porque nosotros entendemos y creemos de que la ideología no va a cambiar el mundo, que la política no va a cambiar el mundo. ¿Qué va a cambiar el mundo? La predicación de la palabra. El cómo nosotros la aplicamos es una tarea de todos nosotros, que nosotros tenemos que experimentar. Así que no quería empezar este mensaje sin hablar del derecho de la mujer, que son los mismos derechos del hombre. Porque la Biblia siempre nos habló de complementariedad, siempre nos habló de la protección de uno al otro. Es tan evidente esto. Fíjense una cosa, también cuando le habla a María, dice que el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer, sino que le pertenece al hombre. Machista. ¿Pero qué dice después? Y el cuerpo del hombre no le pertenece al hombre, sino que le pertenece a la mujer. Gran misterio en eso. ¿Cómo puede ser eso de que yo no me pertenezco, sino que le pertenezco a ella? Pero ella tampoco se pertenece a ella, me pertenece a mí. Es una cuestión loca. ¿Cómo nosotros lo aplicamos en la vida? Bueno, tenemos que seguir conversando, porque este es el Dios de la Escritura. Este es el Dios que nos muestra. Este es el Dios que a nosotros nos hace ver la vida desde otro punto de vista. Por eso yo les decía, no podía partir este mensaje sin hablar de esto, de lo que está ocupando la agenda. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me motiva a hacer esto? Es que hay algo que nosotros tenemos que decir como pueblo cristiano. Pero, ojo ahí, lo que tenemos que decir, no lo decimos nosotros, lo tiene que decir la Escritura. La Escritura es la que nos tiene que guiar, porque esto es cosmovisión. Esto es cosmovisión, y nuestra cosmovisión parte como fuente primaria desde la Escritura. Por eso es tan trascendental esta caminata, y a lo largo del Génesis nosotros pudimos ser testigos de cómo Cristo se va revelando, de cómo la historia tiene como centro su obra, y que incluso nuestras vidas son un instrumento para que Dios se glorifique
en medio del caos que ocasiona el pecado en el mundo. Y Dios está llevando todas las cosas bajo sus pies, eso es lo que hemos estado viendo, está dando orden al caos que el pecado provoca, en la esperanza de que del retorno de Cristo en gloria y majestad. Y hemos sido testigos de este hecho, de este encuentro transformador que domingo tras domingo estamos teniendo con Dios, de mirar a Dios en su perspectiva, no en la perspectiva que nosotros queremos con respecto a Dios. Entonces, nosotros veníamos del Génesis, ¿no? En los días de José, y esto ya es parte de Historia de Gracia, y un poco de contexto para que vayamos mirando qué va pasando, cuáles son los desenlaces. En los días de José, que fue el domingo pasado que predicamos de esto, fueron prósperos. Los días de José en Egipto fueron prósperos. No solo libró a la tierra del hambre, también hizo poderoso a Faraón. ¿Y cómo hace poderoso a Faraón? Comprando las tierras de Egipto por comida. ¿Qué dice Génesis 47:20? Miren, así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre era severa sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. O sea, había hambre en la tierra. ¿Qué hace José? Tenía alimento. Entonces los egipcios, para poder comprar el alimento, ¿qué hacían? Vendían sus tierras. Y ahí se establece algo, se establece un sistema, ustedes lo pueden ver desde el capítulo 47 en adelante, se establece un sistema, digamos, de repartición. Y la primera cosa que nosotros podemos ver acá es que siempre el negocio de la comida va a ser bueno. Siempre el negocio de la comida va a ser bueno. Porque así fue como Faraón y el pueblo de Israel se estableció en Egipto. El Faraón fue tan poderoso y nosotros vemos un pueblo de Israel que se establece en Gosén. Y Jacob, que era el padre de José, vivió 17 años en Egipto, pero cuando él muere, él no se queda en Egipto, le pide a su hijo, le hace prometer a su hijo llevarlo a Canaán a morir. Y aquí hay algo interesante, porque ya la Biblia después nos habla de la muerte de Jacob, nos habla acerca de los sucesos un poco que pasaron con los hijos de José, y llegamos a Éxodo. Y Éxodo 1:5, pero antes de eso, para que vayamos nosotros relacionando las cosas, el pueblo de Israel, ¿sí?, que nosotros mucho conocemos, es el pueblo de Jacob. ¿Sí? Porque Jacob le cambia el nombre, ¿no? Dios le cambia el nombre, y le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces el pueblo de Israel es el pueblo de Jacob, del padre, del patriarca Jacob. ¿Y cuáles son las 12 tribus de Israel? Sus 12 hijos. Entonces, eso dato no es menor, porque cuando nos muestra que en Egipto se estableció el pueblo de Israel, o el pueblo de Jacob, para poder decirlo de alguna manera, nos dice que fueron 70 personas. Mira lo que dice Éxodo 1:5. Dice que todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. Entonces los historiadores creen, a ver si ustedes le achuntan, ¿cuánto ustedes creen que los historiadores estiman cuántas personas salieron de Egipto cuando fueron hacia la tierra prometida, después de la esclavitud con Egipto? ¿Cuántas personas ustedes creen que salieron? No, los que estuvieron en la mañana no lo digan. Se creen muy sabios los de la mañana, pero tampoco lo chuntaron. Dice que... ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? Porque dice que estuvieron 70, permanecieron 70 en Egipto. ¿Sí? Pero los historiadores estiman un número. ¿Cuál es el número? Bueno, eso es lo que quiero que ustedes me digan. ¿Qué número ustedes creen que era la del pueblo de Israel cuando sale de Egipto? ¿Cuánto? Altos, porque habían sido... Eran más que los egipcios. Eran mucho más que los egipcios, obviamente. 100.000. 100.000. ¿Quién da más? ¿Quién da más? O menos. 100.000. 1.000. 4.000. 4.000. Yo digo 4.000. Bueno. ¿Saben cuánto es? ¿Saben cuántos son? Entre 2,5 a 3 millones de israelitas salen de la tierra. Eran como de los Egipto. chinos, así mucho. Se multiplican como los chinos, exactamente. ¿Cuántas generaciones? 2,5. No sé, Tomás, todavía no llegamos a esa parte.
Pero lo que sí sabemos es que fueron entre 2,5 a 3 millones de personas que salen de Egipto con Moisés hacia la tierra prometida. Pero ¿qué es lo interesante acá? ¿Qué es lo interesante acá? Que Dios... ¿Qué es lo interesante acá? Que fueron 70 personas las que estuvieron en Egipto. Pero, y esta es la primera cosa que te quiero poner. Porque Dios, ¿a quién le promete que iba a ser padre de muchas personas, de muchas naciones? A Abraham. A Abraham Dios le promete que iba a ser padre de muchos. Y él ni siquiera tenía un hijo. Y cuando le nace un hijo, empiezan a ir las generaciones hasta que ya Jacob, como Jacob 70 se establecen en Egipto, y los historiadores creen, ya pongámosle 2,5 millones de personas, salen de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, de que se multiplicaron, y estaba todo bien con el pueblo de Israel, hasta que se levantó un faraón que no conocía a José. Y esto es lo que nos cuenta el relato de Éxodo 1, del 8 al 14. Síganlo conmigo. Y se levantó sobre Egipto, dice un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se unan también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda clase de trabajos del campo. Todos sus trabajos se lo imponían con rigor. Esto es una tendencia. De hecho, después del terremoto del 2010, los expertos decían de que la tasa de natalidad al próximo año iba a ser, se aumentaba. Porque en tiempos de desesperanza, las personas se allegan, buscan, digamos, tener actos más cercanos, digamos, para poder sentirse de alguna manera esperanzados. Entonces, lo que pasó acá es que cuando el faraón le puso duros trabajos y los puso bajo su látigo, ¿qué pasa con el pueblo? Aumenta. Y sigue multiplicándose. Fue tanto el miedo que le tenía a los israelitas que el faraón mandó a las parteras en un momento a matar a los niños y a dejar solamente a las niñas con vida. Pero por temor a Dios, estas parteras no hicieron caso de las instrucciones de faraón. ¿Y cuál fue la consecuencia? El pueblo creció mucho más, por lo que Faraón tuvo que ordenar una cosa: todo hijo que nazca, échenlo al Nilo, y toda hija la dejaréis con vida. Eso fue la ordenanza de Faraón. Todo niño había que echarlo al Nilo, y las mujeres podían quedar con vida. Entonces, en este contexto nace Moisés. Jocabed era su madre y Amram era su padre. Y el texto nos resalta que los dos eran pertenecientes a la tribu de Leví, ¿ya? Su hijo, Moisés, era hermoso. Y dice que lo esconden por 3 meses. Y cuando no pueden hacerlo más, cuando ya no pueden esconder más a Moisés, entonces dice que su mamá, Jocabed, hace una canastilla de junco, lo calafatea y lo pone en el Nilo. Y esto es interesante, porque nosotros tenemos como, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa que yo tengo como la imagen de la película. Cuando uno ve a Moisés, no sé si ustedes vieron la película, El Príncipe de Egipto se llamaba, o la teleserie, esa no la vi yo, lo fue José después, Moisés, pero era como que la dejaban en el río y el río empezaba a transportar el canastillo, digamos, el Moisés, hasta que llegaba, extrañamente, llegaba hasta donde estaba la hija del faraón. Pero miren la historia de la Biblia, miren cómo nos cuenta la historia de la Biblia. Primero dice de que, ¿cuál era la orden de faraón? Echar el niño al Nilo. ¿Qué es lo que hace la mamá de Moisés? Echa el niño en el Nilo. ¿Pero cómo lo hace? Con un canastillo. Y dice que lo deja en los juncos. O sea, y más encima,
la hermana de Moisés se queda a lo lejos para ver qué pasaba. ¿Por qué? Porque sabía la mamá de Moisés que ahí bajaban a bañarse la hija del faraón. Entonces todo ocurre, toda esa escena ocurre. Todo eso Dios lo utiliza. Y la hija del faraón baja a bañarse y encuentra a un niño en la cesta llorando. Y acá hay algo muy bonito, porque este niño no se fue de inmediato con la hija del faraón. O sea, miren lo que dice el relato, Éxodo 2, del 6 al 10. Al abrirla, dice la hija del faraón, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija de faraón le responde, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de faraón le dijo, llévate a este niño, críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Dios es maravilloso. Porque incluso fuera de toda nuestra lógica, nosotros que pensamos de que el niño cuando lo encontró el hijo del faraón ya está, se fue. No, Dios preservó. Eso de criarlo no era el que lo crió hasta grande, porque era necesario que el niño terminara de amamantar. Entonces, de hecho, el término de criar en el original es amamantar. Entonces, ¿qué hace la mamá de Moisés? Lo cuida por otros 3 meses más. Con 6 meses un niño ya está. O sea, ahora que quiere darle más, ya eso es otra cosa. Pero con 6 meses ya está. A los 6 meses uno ya le da relleno, come asadito, Coca-Cola, todas esas cosas, un niño. Ya está. 6 meses y 3 meses entonces más lo tuvo su mamá. Miren cómo Dios guía la historia. Miren cómo Dios, porque nosotros pensamos, bueno, dejé a mi hijo, ya está. Lo voy a tener que olvidar, pero no. Dios conduce la historia, Dios está presente en nuestra historia y Dios fielmente hace cosas que nosotros no esperamos. ¿Por qué no deberíamos confiar en la mano de Dios? Fíjense, para esa madre todo era confuso. Tuvo que dejar a su hijo en el Nilo, tuvo que ver qué pasaba porque no sabía si en verdad la mujer iba a matar al niño, porque lo reconoce de inmediato y dice que es un niño hebreo, no porque haya tenido una manta, sino porque estaba ¿dónde? En el Nilo. Entonces nosotros nos encontramos con un texto que nos muestra un Dios en control absoluto de nuestra historia. Y a lo mejor hoy día nosotros estamos pasando por cosas que no entendemos o dificultades que a nosotros nos cuesta entender. Pero Dios está controlando el curso de la historia. Y miren lo que hace con esta madre. Deja 3 meses más con su hijo, para criar a su hijo, para terminar de amamantarlo, para poder estar con él. Y acá es justamente donde se concentra nuestro mensaje, porque Moisés ya es un hombre y carga con un sentimiento que lo lleva a plantearse la vida completamente. ¿Por qué digo esto? Porque miren lo que dice el texto que nosotros ya leímos, Éxodo 2, desde el 11 al 12. Dice que aconteció en aquellos días que ya había crecido Moisés, ¿sí? Y salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. ¿Qué hace Moisés? Va a donde sus hermanos. Él ya sabía quién era. Él ya tenía conciencia de quién era. Y dice que vio a un egipcio golpear a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que nadie había, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Quién tenía el control en ese momento de su vida? Moisés. No lo tenía Dios. Él tenía en control el curso de su vida. Él sabía quién era. Sabía que tenía una misión. Sabía que él tenía que hacer algo. ¿Y quién tiene el control? Moisés. Y esto es un punto interesante. Porque de hecho hay una canción que Ricardo Arjona hizo popular. No fue Ricardo Arjona. Pero hace tiempo no lo nombro y ya lo estaba extrañando a mi Arjonita. Fue Sinatra. No sé si ustedes han escuchado, es un tremendo músico y en sus top 10 de una canción muy conocida, My Way, o traducida al español, A mi manera. ¿La han escuchado, cierto? A mi manera. Es bonita. Yo vi unos conciertos de Sinatra en Estados Unidos y la gente emocionada,
lloraba. Después de que terminaba esta canción era como estruendo, o sea, no dejaban a Sinatra continuar y toda la gente emocionada. ¿Qué temazo? ¡Qué temón! Y miren lo que dice un fragmento de esta canción. Dice, arrepentimiento he tenido unos pocos, pero igualmente muy pocos como para mencionarlos. Hice lo que tenía que hacer y llegué al final sin saber, sin deber nada a nadie. Planeé cada ruta, cada cuidadoso paso a lo largo del camino y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Porque si es un hombre por lo que tiene, si no es él mismo, entonces no tiene nada. Decir las cosas que realmente siente y no las palabras de alguien que se arrodilla. Mi historia muestra que encajé los golpes y lo hice a mi manera. Sí, lo hice a mi manera. Temón, ¿no? Temón, así, ¿no? La gente de verdad. Vean un video de Sinatra, by the way, en YouTube. Es impresionante lo que provoca Sinatra con esta canción. Pero lo que Frank Sinatra retrata en esta canción tan conocida es completamente lo contrario a la razón del por qué tú y yo estamos hoy día acá. No hay nada tan peligroso en nuestras vidas que el hecho de querer manejarla a nuestra manera y no entender que esto nos puede llevar a lugares que son muy oscuros. Esto es lo que pasó con Moisés. Moisés intentó controlar el curso de su vida y lo llevó a lugares muy oscuros. Y ojo con una cosa, porque de repente nosotros decimos, no, ¿cómo tanto? ¿Se han encontrado diciendo eso? No, pero ¿cómo tanto? ¿Cómo tan exagerado? Y después te encontráis con que en eso tan exagerado que tú nunca creías que iba a acontecer, ahí estabas. Ahí estabas pagando las consecuencias. De eso que nunca imaginaste que tú podrías llegar a ser, ahí uno se encuentra, pagando las consecuencias. Por eso, no entender esto nos puede llevar a lugares muy oscuros. ¿O acaso ustedes creían que Moisés quería matar al egipcio? La gracia de Dios nos llama para someternos exclusivamente a Él. De eso se trata esto, pero al mismo tiempo te ofrece verdadera libertad como nunca tú la has conocido. Paul David Tripp lo dice así: la libertad que satisface tu corazón nunca se encuentra en ponerte a ti mismo como tu propia autoridad. La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que quieras hacer cuando lo quieras hacer. La verdadera libertad no se encuentra en crear tu propio código moral. Cuando intentas hacer estas cosas nunca disfrutas de la libertad, solo terminas en otro tipo de esclavitud. El propósito de la gracia es transformarte en una persona que humildemente reconoce su necesidad de autoridad y celebra la santa, amorosa y benevolente autoridad de Dios. Es el pecado el que me hace querer gobernarme a mí mismo y es la gracia que me lleva a la mejor esclavitud que ha existido. La esclavitud que da vida, la esclavitud hacia el Creador, el Rey Salvador, quien siempre me conoce y me da lo que es mejor. Mejor no lo pude haber definido. Porque cuando nosotros intentamos manejar nuestras vidas, nosotros nos encontramos haciendo cosas que nosotros no quisiéramos hacer. A Moisés le pasó la cuenta. O sea, el relato del Éxodo nos muestra un Moisés que rechazó la sabiduría de Dios e hizo lo que él entendió que debía hacer. Y es muy interesante el relato del Éxodo porque nos muestra un Moisés que salió del palacio, sabía muy bien qué era, de dónde venía, y la palabra de Dios no nos da muchos detalles de cómo sucedió esto. Tampoco nos muestra un Moisés como confundido, como nos muestran las películas, que de repente Moisés entonces se encontró con, no sé, con su ropa en alguna película, los 10 mandamientos, con una túnica, o en el príncipe de Egipto viendo los jeroglíficos. No, la Biblia no nos dice eso, que estaba confundido. Incluso nosotros muchas veces atribuimos a su confusión el que haya matado a un egipcio, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que le nació en el corazón ir a visitar a sus hermanos, y cuando vio a sus hermanos que estaban en duras cargas, vio a uno que estaba aprovechándose del otro, y ¿qué hace? Lo mata. Pero ¿por qué yo puedo decir esto hoy día? ¿Por qué puedo entender cuál es el propósito que tenía Moisés? Porque la Biblia no nos dice. Pero yo siempre les he dicho que Biblia interpreta Biblia, ¿no? Miren lo que dice Hechos 7:23. Claro que lo lea, por favor.
del 23 al 25. Dale. Hechos 7, del 23 al 25. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés entendía perfectamente que él tenía un plan, que tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Liberar al pueblo, ¿no? Eso es lo que nos dice Hechos. Hechos nos revela, digamos, cuál es el propósito y la intención del corazón de Moisés. Y aquí nos queda clarito por qué Moisés hace lo que hace. Moisés se sentía el justiciero, Moisés se sentía el centro del plan de Dios. Moisés pensó que era el centro de la historia, pero no entendía que Dios no comparte su gloria. El texto no nos dice que Dios le dijera, oye Moisés, encárgate de este asunto y hazlo bien. Moisés pensó que era el centro de la historia. Y la Biblia nunca nos dice, oye Moisés, encárgate de este asunto, hazlo bien. Es Moisés quien toma la decisión de hacerlo. Moisés era sincero en su motivación. No creo que él se viera a sí mismo como un asesino, sino más bien el texto nos muestra que él tenía un celo por la justicia y cargaba con una responsabilidad que lo tenía en conflicto. Él dice que mira todas las direcciones y cuando no ve a nadie, entonces hace lo que hace. Cuando uno hace eso, es porque sabe que está haciéndolo mal. Cuando uno va a doblar por una calle donde no tiene que doblar, ¿qué uno hace? Mira para todos lados, buscando a quién. A esa persona verde que está en el camino y me puede parar y ponerme ¿qué? Una multa de tránsito. Cuando mi hijo, el Josué y el Matías van a hacer una maldad, ellos miran y ven que no haya nadie mirándolos, que no haya ojos mirándolos. ¿Han visto cuando ellos no saben que uno lo está mirando? Y de repente te sienten y se asustan. ¿Qué estabas haciendo? No, nada no estaba haciendo. Cuando uno está buscando eso, cuando que nadie me vea es porque algo malo está haciendo. Y eso es lo que le pasa a Moisés. Moisés dice que no ve a nadie, y cuando no ve a nadie, entonces él crea su propia justicia y él mata al egipcio. Cuando alguien hace eso, sabe que está actuando mal y él está tratando de ayudar al pueblo de Dios. Moisés tenía una misión, eso es lo que nos dice Hechos, pero Moisés crea su propia agenda. El deseo de hacer algo bueno se apodera de él, el deseo de hacer justicia se apodera de él. Pero ¿cuál es el problema? Él se dedica a la voluntad de Dios y no a Dios. ¿A quién le pertenecía la voluntad? ¿A quién le pertenecía su voluntad? A Dios. Entonces él se dedica a la voluntad de Dios y no al Dios a quien le pertenecía todo lo que él hacía. Tú y yo podemos estar tan dedicados a la voluntad de Dios y podemos estar tan motivados por un falso sentido de propósito que podemos, sin darnos cuenta, tomar carta en el asunto y dejar a Dios completamente de lado. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Eso no fue lo que pasó con Adán y Eva, eso fue lo que pasó con Abraham y Sara, eso fue lo que pasó con Lea, eso fue lo que pasó con José, y eso es lo que pasa con Moisés, y eso es lo que nos pasa a nosotros. La Biblia ya marcó una tendencia. ¿Cuál es esa tendencia? Nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando Abraham y Sara quisieron apurar el proceso y ayudar a Dios, después se encuentran con un Ismael en las manos burlándose del hijo de la promesa. Nuestra tendencia siempre es esa, porque de alguna manera nuestro pequeño reino nos parece muy atractivo el día de hoy. Pero es ese reino que la gracia trabaja incansablemente para poder rescatarte. Dios maneja todos los tiempos. A Moisés ciertamente Dios lo iba a utilizar para iniciar esta revolución que traería la libertad a un pueblo oprimido, pero Dios tenía que trabajar con Moisés.
y específicamente con su carácter. Sin un carácter transformado, Moisés no era el indicado. Muchas de las dificultades en la vida son parte de un plan de un Dios amoroso que nos ama y que nos atrae hacia Él. Y Dios se encarga de trabajar con Él. Dios se encarga de trabajar con el carácter, con la vida de Moisés para que reconozca que no se debe a su propia agenda, sino al Dios de la agenda. Y este trabajo Dios no lo hace en el desierto. Porque también, nuevamente, la película como que nos pasa mala jugada y creemos de que en el desierto Dios trabaja con el hombre. Pero no trabaja en el desierto, trabaja ahí, con su misma gente, con su mismo pueblo. Lo hace en medio de su tierra. Mira la reacción de las personas. Éxodo 2, del 13 al 15. Al día siguiente, o sea, ya había pasado un día de que Moisés había matado al egipcio, salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpea a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés dice que tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Esto fue lo que pasó con Moisés. Moisés tuvo miedo. Moisés se acobardó, porque cuando él entendía que él iba a ser el liberador, el pueblo no lo reconoce como liberador. Y cuando se entera de que ya se sabía que había matado a un egipcio, dice que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque faraón lo quería matar. La disciplina de Dios, aunque amarga, produce frutos de justicia. Moisés creía que la justicia era su propia mano, era por su propia mano, y la disciplina de Dios no busca alejar al pecador, sino acercarlo a su santa presencia. De la misma manera, su providencia, su intervención tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento y de poder regresar a Él. Hermano, si nosotros podemos captar esto, les puedo asegurar que hoy mismo puede cambiar la perspectiva de nuestras vidas. Las situaciones que estás pasando, las dificultades que estás pasando, tienen un propósito. Y ese propósito no son prepararte para algo mejor. Ese propósito es acercarte a la gracia, reconocer que Dios es el Dios absoluto sobre nuestras vidas. Pero no te preocupes, porque Dios sigue trabajando para su gloria. Y con Moisés no terminó. Dios es diametralmente opuesto a nosotros. ¿Por qué es diametralmente opuesto a nosotros? Porque nosotros tenemos una tendencia muy marcada. Generalmente fracasamos en nuestros intentos de relacionamientos. Cuando algo va mal, nosotros ¿qué hacemos? Desistimos de las personas. Cuando ellas nos defraudan, desistimos de las personas. Y eso tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos puestas en la persona. ¿No le ha pasado eso? Cuando un amigo te la hace, es como que automáticamente lo alejo. Desisto de ella. No quiero saber nada más de ti. Pero Dios es diametralmente opuesto a nosotros. La Biblia nos muestra que en el centro de cada relacionamiento, por eso digo que la Biblia es tan realista, en el centro de cada relacionamiento, ¿qué existe? Pecado. Por lo que nuestros relacionamientos inevitablemente nos llevan a un punto. ¿Cuál es ese punto? Decepción. Y cuando la decepción llega, nosotros nos retiramos porque pensamos en términos de nuestra justicia y no en términos de Cristo. Y Dios en su amor no abandona a Moisés. Dime de verdad, ¿qué estás esperando en tu relacionamiento? ¿Por qué es tan complicado relacionarte unos con otros? Es por el pecado. ¿Por qué matrimonios fracasan? Por el pecado. ¿Por qué tú con tus amigos fracasas? Por el pecado. ¿Por qué nosotros fracasamos? ¿Por qué hay pecado en nuestra vida? Cuando nosotros ponemos estas expectativas como realistas, entonces nosotros somos libres. ¿Sabes por qué? Porque yo, lo único que espero de ti es que tú me defraudes. Lo único que yo espero que tú esperes de mí es que yo te defraude. ¿Sabes por qué? Porque el perdón llega rápido. El perdón no tarda, pero cuando nosotros tenemos expectativas elevadas sobre las personas, el perdón cuesta. Como decía, los niños. Los niños, ¿cuánto se demoran en reconciliarse con sus padres? Nada. Un adulto, ¿cuánto se demora en reconciliarse con su padre? Mucho. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el niño y el adulto? En que el adulto lleva más años siendo entrenado por el pecado. Esa es la diferencia.
Por eso nos cuesta tanto a nosotros reconciliarnos. Porque no, es que, ¿por qué me lo hizo a mí? Yo que soy tan bueno. Eso es tu propia justicia. Esa es tu propia justicia. Dios en su amor no abandona a Moisés, Él tiene algo que hacer con él. Moisés pasó 40 años de su vida pensando ser alguien que no era. 40 años, dice la Biblia, que estuvo siendo educado, pensando saber que era él, que tenía una misión, un propósito en la vida. ¿Cuál era el propósito hasta esos 40 años de Moisés? Liberar al pueblo. Y cuando se da cuenta de que decepciona a Dios, que no ha conseguido lo más mínimo liberar a su pueblo, Dios trabaja en la restauración de Moisés. Y es impresionante cómo cambia Moisés, porque después nosotros vamos a ver, esta próxima semana nosotros vamos a ver el encuentro que Moisés tiene con la zarza. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero quiero que nosotros entendamos el trato de Dios con nuestras vidas, porque es muy distinto a lo que nosotros imaginamos. 40 años de educación especial, 40 años de victoria, 40 años de pensar, saber quién es y formar su identidad sobre un liberador del pueblo. Eso es lo que nos dice Hechos. Y de repente todo se derrumba, ya nada tiene sentido, todo se fuma, su identidad se ve perdida y Moisés huye porque Faraón lo quiere matar. 40 años pensando que era alguien, 40 años con un propósito en la vida, y cuando intenta llevar a cabo el propósito de su vida, todo se derrumba. Pasaron muchos años de fatiga antes que pudiera entender la plenitud de esa realidad. El hecho de que no pudiera liberar a los hebreos lo debe haber devastado. Es por eso que Dios lo lleva a Madián y lo vuelve pastor de ovejas por otros 40 años. Él tenía que aprender que la liberación de los hebreos vendría de la mano de Dios y no de la suya. Y tal vez ahí es donde tú te encuentras hoy. Moisés vivió hace miles de años, pero la situación que acabo de describirte es sumamente contemporánea. Porque tú dirás, yo he trabajado duro, he tratado de hacer tantas cosas, me he esforzado tanto, pero no me ha llevado a ninguna parte, nada me ha funcionado. Es posible, hermanos, que las cosas vayan mal en su hogar, en sus trabajos, en su estudio, en su vida personal. También es posible que aquellas cosas son producto de la disciplina de Dios en tu vida, de la intervención de Dios para traerte hacia Él. Pero llegó la hora de confiar, llegó la hora de tu restauración, llegó la hora de que medites en tu corazón, que pares un momento para pensar y considerar todo lo que pasa en la vida y consideres a Dios como el centro absoluto de todas las cosas. De hecho, el Salmo 46:10 dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, será enaltecido sobre la tierra. Él es Dios, es el que guía. No te quejes con alguien más, clama a Dios. A lo mejor hoy no entiendes por el momento que tú estás pasando o atravesando, clama a Dios. Él nunca tiene oídos sordos para su pueblo. Tu vida realmente se define por la persona a quien tú diriges tu clamor. Tal vez hoy te sientes perdido en el medio de tu vida, ya no sabes quién eres, ya no sabes por qué trabajar, ya no tienes un propósito claro y como Moisés tal vez estás diciendo, me pasé la primera parte de mi vida adquiriendo títulos universitarios, capacitándome, persiguiendo el prestigio, éxito, dinero, felicidad. Tal vez solo viviste para eso y Dios tuvo que ponerte en el desierto para saber que no eras nadie, como un pastor de ovejas para saber que no eras nadie. Dwight Moody, el famoso evangelista americano, nos dice esto acerca de Moisés. Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien. Luego pasó sus siguientes 40 años pensando que no era nadie. Y por último pasó sus últimos 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. 120 años vivió Moisés. Hechos 7, léanlo. Es la visión de Esteban. 40 años pensando saber quién era, otros 40 años pensando que no era nadie, y otros 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. La historia de Moisés continúa, pero ¿ya te diste cuenta cómo Cristo es un mejor Moisés? Moisés es ciertamente una sombra de él. Cristo vino a liberarnos y dice que los suyos no le conocieron. Al igual que Moisés fue cuestionado en su autoridad por su pueblo, pero Cristo
triunfó. ¿Y qué nos da? Libertad. Esa libertad que tanto necesitamos, vivir para Él. Hermanos, Cristo te ha salvado de tu propio yugo. Cristo te ha salvado de tu propia esclavitud, de querer vivir una vida manejada y controlada por ti. Tú no necesitas preguntarte qué tienes que hacer para ser aceptado, porque Cristo ya compró tu aceptación en la cruz. Tu aceptación ante Dios es tan segura que en el peor de tus días, como en el mejor de ellos, ya está comprometida en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú estás buscando seguridad, tal vez estás buscando tu significado en todas las cosas que tú puedes ver y que no te ha resultado. Estás lleno de temor, estás afanado, preocupado porque la vida no te ha dado lo que tú piensas que te tiene que dar. Estás enfrentando dificultades y también hasta hayas perdido la esperanza. Y Dios te dice ahora, yo soy tu seguridad, yo soy tu significado, yo soy tu esperanza. Conversa con Él, entrégate a Él, deja que Él te refresque con su gracia maravillosa, tal como lo hizo con Moisés. Muchos de nosotros nos afanamos tanto con tener significado en la vida y propósito en la vida, y cuando se derrumba, ¿quiénes somos? Dios nos muestra de que el centro de todas las cosas es Él y su gloria, no eres tú. Deja que eso te dé significado en la vida. Deja que eso controle tu vida. Deja que eso pueda moldear tu visión de la vida. Porque te digo una cosa, no hay nada peor que vivir la vida, mirar hacia atrás y darse cuenta de que por todo lo que luchaste, no está, no existe. Pero tal como lo hizo Pablo, miraba hacia atrás y decía, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. Él estaba contento y satisfecho porque Cristo era su voz. Que Dios nos ayude. Así como con Moisés lo hace, Dios va a trabajar con tu vida. No te preocupes porque Dios va a trabajar. Dios va a trabajar o está trabajando. Entonces pidámosle al Dios, a este Dios que prometió y que cumple, que Él pueda mostrarnos su gloria. Y su gloria ya la mostró en Cristo. Entonces pidámosle que Cristo pueda ser el centro de nuestra vida. Pongámonos en pie, alabemos a Dios, cantemos a Él, porque si hay una cosa que Dios hizo, es que Él nos dio libertad, ¿o no? Amén. Y porque Él nos dio libertad, hoy día nosotros podemos venir aquí